¿Cómo evitar que nuestra fe se debilite? ¿Cómo evitarlo? Hermanos, es lamentable que muchas veces, después de conseguir la fe, después de obtenerla, que no es tan fácil, sin embargo es posible, porque la Biblia expresa que la fuente de la fe es la palabra de Dios. Y aunque parece tan sencillo el estar oyendo la palabra, estudiando, meditando en ella, aunque parece algo sencillo, hermanos, no lo es para muchos. ¿A cuántos no se les ha invitado a oír la palabra de Dios? ¿Y cuántos han reaccionado positivamente a eso? La falta de fe es precisamente por no darle oído a la poderosa palabra de Dios, creer, confiar en las promesas del Señor. Sin embargo, cuando uno logra obtener la fe, hermanos, la fe es fundamental. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Es necesario que tengamos fe, hermanos, y es necesario que la fe vaya aumentando, que la fe vaya creciendo. Pero habrá momentos en la vida, habrá retos, habrá desafíos, habrá diversas dificultades, tropiezos, pruebas. Habrá, hermanos, en la vida, en el camino, en nuestro peregrinar como cristianos, mis hermanos, habrá en el camino diversas adversidades que van a hacer, que van a provocar que nuestra fe se debilite. Entonces, hermanos, ¿cómo evitar nosotros que nuestra fe se debilite? Porque, hermanos, cuando la fe se debilita, ¿sabe cuáles son los síntomas? ¿Saben cuáles son los síntomas de una fe debilitada? De una fe débil. Los síntomas es que es inactivo en la obra de Dios. No es activo en la obra del Señor. No se involucra, no se compromete. Y muchas veces, hermanos, eso implica que ya está el síntoma de una fe débil y hay que buscarle solución. Hay que buscarle solución. No hay que dejarlo morir. Hay que buscarle solución. Otro punto importante de una persona débil en la fe es que no cumple con los deberes espirituales. No cumple con los deberes espirituales. Hermanos, hay muchos deberes que tenemos como mandamientos del Señor, como miembros de la iglesia. Pero cuando empieza a faltar a los deberes espirituales, a los compromisos también que hay en los mandamientos, es una señal. Otra es no hace las cosas con buen ánimo. Ya si lo hace es porque, bueno, me están forzando, me están obligando, y para que no me estén exhortando, no me estén ahí diciendo, mejor lo voy a hacer, hermanos, y mire, no hace las cosas con buen ánimo. No hace las cosas con buen ánimo. No hay para él o para ella motivos para servir al Señor de buena manera. No hay ese entusiasmo. Otro síntoma que está relacionado con una fe débil, falta a las reuniones de la iglesia. Otro síntoma, deja de orar y leer su Biblia, porque no se trata solo de venir a oír la palabra de Dios cada reunión, porque, hermanos, nuestro espíritu, nuestra alma, debe de tener sed de Dios y debemos estar leyendo la Biblia, orando constantemente, y en cada oportunidad que haya de oír la palabra de Dios, aproveche la oportunidad que haya durante la semana, porque, hermanos, hemos dicho
que estos son los síntomas. Hay muchos, solo estoy poniendo algunos sobresalientes para que cada uno examine su propia fe. No nos toca a nosotros juzgar su fe, porque todos somos responsables, pero cada uno sí tiene que meditar en su fe. ¿Cómo está su fe? ¿Cómo se encuentra en este momento? ¿Está activo en la obra? ¿Está cumpliendo con los deberes espirituales? ¿Está haciendo las cosas con buen ánimo? ¿Está asistiendo a las reuniones? ¿Está orando y leyendo su Biblia? Porque, hermanos, si estos síntomas están en su vida hoy, entonces está a punto de que su fe llegue a morir. Está a punto de que su fe se destruya. Y muchos vamos a estar, en ocasiones vamos a estar a borde a eso. Por eso, hermanos, Dios quiere ayudarnos a todos en cómo evitar que nuestra fe se debilite. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a evitar? Y para eso vamos a tomar las Escrituras, abriendo nuestras Biblias en Romanos capítulo 4. Vamos a ver esta escritura, capítulo 4, versículo 18 al 21. Miren cómo la palabra de Dios nos va a hablar de un personaje, del Antiguo Testamento que sirve de ejemplo, muy conocido, hermanos, y creo que todos han de estar recordando el personaje porque habla precisamente de aquel hombre que Dios usó para darle sus promesas y decirle que de su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Ahora recuerdan de quién vamos a hablar. Vamos a hablar al hombre que se le considera también como el padre de la fe, porque era un hombre de fe extraordinariamente, hermanos. El hombre que siempre cuando decía, vamos a ir, si Dios nos ha demandado, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, Dios proveerá. Si es su voluntad, tenemos que hacerlo, sin temor alguno, sin dudas, sin desánimos. Entonces vamos a hablar de este personaje, hermanos, que es conocido en la Biblia como Abraham. Y mire qué dice la palabra de Dios recordando a Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Vamos a hablar de este personaje, hermanos, conocido como Abraham, porque la Biblia dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Hermanos, miren la palabra clave en el verso 19, no se debilitó en la fe. Ese reto, ese desafío que tuvo Abraham, hermanos, pudo haberlo debilitado en su fe. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice, no se debilitó en la fe. No se debilitó en la fe. Hermanos, miren, no se debilitó en la fe, tampoco dudó. Y miren el 21, plenamente convencido que en aquel de quien él había creído es poderoso para cumplir con sus promesas y no fallará. ¿En quién hemos creído nosotros? Hermanos, el mismo Dios de Abraham es el mismo Dios que hoy tenemos. Hermanos, es el mismo Dios en quien nosotros hemos puesto nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra base, nuestra fe.
la fe no debe estar basada en lo que vemos. Eso no sería fe. Porque el día que aquello que vemos ya no se ve, o aquellos que pensábamos que podía ser un modelo ya no está como un modelo, entonces ¿qué va a pasar con nuestra fe? Se va a debilitar. Se va a debilitar, porque la fe, hermanos, realmente necesita estar fundada únicamente y exclusivamente en la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿qué vamos a aprender hoy de cómo este personaje, dice la Biblia claramente, que no se debilitó en la fe? No se debilitó en la fe a pesar que la promesa que Dios le dio a Abraham, hermanos, no era una promesa cualquiera. Porque Dios le dice a Abraham: mira, Abraham, de tu descendencia voy a bendecir a todas las familias de la tierra, porque de la descendencia de Abraham vendría el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Pero resulta, hermanos, que Abraham había recibido la promesa. Inclusive, hermanos, era algo imposible a las leyes naturales, porque Sara era una mujer estéril. Una mujer estéril. Y no solo esa parte de la esterilidad de su compañera, hermanos, sino también, miren qué dice aquí, la esterilidad de la matriz de Sara, sino que también, hermanos, el tiempo ya se había pasado. Dice la Escritura que su cuerpo estaba ya como muerto, porque ¿cuántos años tenía? Siendo de casi 100 años. Casi 100 años y la promesa no llega. Que ellos iban a ser padres, que ellos iban a tener una descendencia que iba a bendecir a todas las familias de la tierra, porque de ahí vendría Cristo. Hermanos, Abraham pudo haber llegado. Se me hace que esta promesa ya falló. Una, no estoy en condiciones ya para eso. Dos, esta mujer no puede dar hijos. Sin embargo, dice la Biblia, su fe no se debilitó, a pesar, hermanos, de la gran promesa y prueba a la vez. Hermanos, que ¿cómo es que no dudaron por incredulidad? No fueron incrédulos, en otras palabras. Estaban plenamente convencidos. Y hermanos, precisamente las promesas del Señor en muchas ocasiones parecen imposibles en las leyes naturales. Cuando le hablan a uno de que hay promesas del Señor hoy en día, que si usted obedece a Cristo, se va a librar de la condenación y va a ir al tercer cielo, a disfrutar el cielo, para muchos dicen, ¿estará despierto el hermano o está soñando? Para muchos eso es, hermanos, imposible de alcanzar. Dudan de esas promesas. Son incrédulos. Son muy incrédulos. Y lo peor, cuando nosotros los cristianos somos los que dudamos de las promesas de Jesús, de aquellas grandes promesas que vamos a estar viendo, hermanos, a lo largo de este tema. Pero miren, hermanos, ¿cuál fue la clave? No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. ¿Qué lección nos va a dar aquí, hermanos? Que Abraham no se puso a mirar las circunstancias, no se puso a mirar su propio cuerpo o su propia condición. Porque si Dios ha dicho que así va a ser, así será. Él no va a fallar. No importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea la condición inclusive. Dios lo ha prometido y dice Abraham, si yo me pongo a mirar este cuerpo, así como está ya casi muerto, casi 100 años, me puede entrar el desánimo de que la promesa de Dios ya falló y mi fe se viene abajo. Y si la fe de Abraham se viene abajo, hermanos, hubiese sido realmente algo catastrófico, porque
Dios ya había elegido a Abraham para que por medio de Abraham viniese el Cristo, porque de Abraham, hermanos, tuvo a Isaac, de Isaac a Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel, y de una de las tribus de esa descendencia vino nuestro Señor Jesucristo, de la tribu de Judá. Imagínense, hermanos, qué terrible hubiese hecho. ¿Cuántas familias hubiesen sido afectadas? A veces eso pasa con nosotros. Cuando su fe se debilita, usted no está dándose cuenta que no solo usted será afectada, muchas familias pueden ser afectadas. Hermanos, así que, en primer lugar, ¿cómo evitar que nuestra fe se debilite? Número 1, no poniendo la mirada en las cosas que se ven. No ponga su mirada en las cosas que vemos temporalmente, que son pasajeras, que no son eternas. Hermanos, hermanas, no vea las cosas que se ven. Y quiero recordarles 2 de Corintios 4:16, 2 de Corintios 4:16, donde dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Si nos ponemos a ver las cosas, las circunstancias, lo que aquí es temporal, hermanos, eso nos va a debilitar la fe. Cualquier cosa nos puede debilitar la fe. Si empezamos a ver nuestros problemas, nuestras enfermedades, si empezamos a observar, hermanos, todo lo que nos rodea, hermanos, ¿sabe qué va a pasar? ¿Sabe qué va a pasar con estar mirando nosotros las cosas que se ven? ¿Sabe qué va a estar pasando? Lo que va a pasar es que nuestra fe se va a debilitar. Eso dice la palabra de Dios. Para evitar que nuestra fe se debilite, no tengo que poner mi mirada en las cosas que vemos, las cosas que son temporales. Hermanos, porque la palabra de Dios dice, vamos a tener que pasar tribulación, pero es momentáneo. Y aunque nos durara toda la vida la enfermedad, ¿cuánto puede durar? ¿Más de 100 años? No, sigue siendo temporal. Cualquier circunstancia, cualquier adversidad, hermanos, todo será momentáneo. Y dice la Escritura, aunque nuestro hombre exterior se va, ¿qué? El cuerpo se va desgastando. Hay muchos hermanos que en su juventud tuvieron toda la fuerza, hicieron cosas maravillosas, extraordinarias, pero con el tiempo ya no va a ser igual, aunque uno quisiera. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? El interior, ¿qué es lo que importa? Se va renovando día con día. Eso no envejece, eso no se acaba, eso no se destruye, hermanos. Pero si uno se pone a ver las cosas temporales como el cuerpo mismo, inclusive ya vimos que Abraham, la promesa le llegó ya casi a 100 años y él no vio su cuerpo, su condición, las circunstancias. Él vio más allá de eso, como dice la palabra de Dios, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Que nuestra mirada pueda estar o pueda trascender a las cosas que no se ven. ¿Y saben qué es lo que hace ver lo que físicamente no se ve? Porque nosotros tenemos promesas
y estamos viendo más allá. Nuestra mirada trasciende más allá de las cosas que se ven, de las cosas temporales. Estamos nosotros viendo cosas eternas. Pero ¿sabe cuál es la clave para poder ver las cosas eternas? La fe. La fe es la que está mirando las cosas eternas, no nuestra vista física, hermanos. Por esa razón estamos viendo en primer lugar cómo evitar que nuestra fe se debilite. No olvide esto, grabémoslo bien en el corazón, porque todos en algún momento lo vamos a necesitar. Y si este es el momento, busque la solución de no estar mirando las circunstancias, porque aún viendo las circunstancias de otros nos puede debilitar en la fe. Aún viendo tantas injusticias, tanta maldad, hermanos, puede debilitar nuestra fe. Por eso dice Dios, no estén viendo las cosas que se ven temporalmente, esas son pasajeras. Un día Dios hará justicia, un día Dios dará su pago a cada uno. Mía es la venganza, dijo el Señor. Mía es la venganza. Ustedes sigan confiando y que su mirada vaya más allá de eso. Y otro punto importante que estamos considerando en este ejemplo de Abraham, hermanos, cómo es que él creyó, no se debilitó en la fe. Y aquí hay una clave importante. Tampoco que dudó. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. ¿Y cómo estaba este hombre? Plenamente convencido. Plenamente convencido. Por lo tanto, hermanos, hay otro punto importante, poderoso para nuestra fe. ¿Saben cuál es el otro punto? No dudando de las promesas de Dios. No dudando de las promesas de Dios ni por un instante. Va a llegar momentos, hermanos. Va a llegar momentos en que todos tenemos que ser tentados, probados. Hermanos, tanto el enemigo, que es tan astuto, procura ponernos en el camino diversas formas de hacernos dudar de las promesas del Señor. De tal manera que de quien menos esperamos va a llegar a decirle, ¿realmente vale la pena lo que hacen? ¿Realmente tiene provecho, tiene beneficio? ¿No estarán perdiendo el tiempo y absteniéndose de muchas cosas que para el mundo puede ser muy placentero, pero temporal? Hermanos, vamos a tener muchas adversidades, ataques de parte del enemigo. Pero también Dios quiere probarnos, porque a muchas veces probó Dios la fe de Abraham. Y no lo duden que no vamos a ser probados nosotros. Por esa razón, hermanos, debemos confiar más y más y más en las promesas de Jesús, en las promesas de Dios. Recuerden la fe. ¿Qué es la fe? Dice Hebreos 11:1, la fe es la confianza. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Hay quienes tienen un concepto equivocado de la fe. Miren bien, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza, es lo que nos da la seguridad, hermanos, de las cosas que no podemos ver. En sí, la fe tiene que ver en creer, estar plenamente convencido en que vamos a recibir. ¿En que vamos a recibir qué? Pues todas las cosas o promesas que Dios ha hecho. Estamos hablando de las promesas de Dios. No estamos hablando de las promesas de ningún hombre.
Porque si se lo prometió a algún hombre, que si se casaba con él y iba a bajar las estrellas, ahí sí dude. Ahí sí dude. Pero no estamos hablando de promesas de hombres, estamos hablando de las promesas de Dios. Hermanos, y de eso se trata la fe. Aquella fe que a pesar de las adversidades se mantiene plenamente convencido, aun cuando las cosas no salgan como uno quiere. Y si algo no sale como uno quiere, no es por falta de fe muchas veces. Es una prueba para ver si ando por fe o por vista. Porque yo siempre quiero ver que todas las cosas salgan como yo quiero. Y el día que no salga algo que yo quiero y no veo, entonces voy a empezar a dudar. Entonces usted no está por fe. Esa no es la fe, hermanos. No confunda el concepto bíblico de la fe con lo que se ha propagado en el mundo, de que cualquiera habla de fe, pero no en el concepto apropiado. Verso 6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan, hermanos, con sinceridad. Hermanos, esta es la clase de fe que hace mucha falta en la vida del ser humano. Realmente, creer que Dios existe y que Él sabe recompensar. Eso es lo que dice la Reina Valera, galardonador, que significa sabe recompensar a los que le buscan con sinceridad. Él conoce también cada uno de nosotros, cómo está nuestra fe, quién le está buscando con sinceridad, quién realmente está por los propósitos correctos. Es lamentable que no todos puedan estar con los propósitos correctos. Sin embargo, cada uno es responsable. Miren qué dice Hebreos 10:23. Hebreos 10:23, hermanos, la palabra del Señor dice: sigamos confiando en que Dios, ¿qué? Sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Mis hermanos, quizás no en todos haya pasado eso por su mente todavía, pero va a pasar. A veces en nuestra condición humana, a veces en nuestras circunstancias, hermanos, uno llega a pensar, ¿realmente nos vamos a salvar? ¿Realmente? Y mire lo que dice la palabra de Dios. Sigamos, ¿qué? Confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque la salvación, hermanos, Dios la ha proveído. Obviamente que nosotros no podemos hacer nada a sí mismo para salvarnos. Dios la provee, el hombre decide rechazar o aceptar. Claro que hay una mínima parte de lo que nos corresponde a nosotros. Sin embargo, la Biblia asegura que Dios nos salvará. Que sí, no lo dudemos, porque ahí es donde también la fe va a ser probada. Y realmente, hermanos, para que la fe no se debilite, debemos ¿qué? Seguir confiando en las promesas de Dios, porque será un apoyo poderoso para nuestra fe. Eso nos motivará a seguir, eso nos animará a decir, pues vale la pena, porque lo que hago es para Dios y porque anhelo mi salvación, porque yo estoy aquí por mi salvación. Quien esté aquí por otra razón que no sea la salvación, tarde o temprano, cuando no salga bien lo que quiere, va a salir huyendo.
Pero cuando uno dice, yo estoy convencido que lo que estoy buscando es mi salvación, entonces cada vez debo ir, hermanos, hermanas, afianzando mi fe en las promesas de Dios. Si hay que estar repitiendo la lectura diaria de las promesas, lea esas promesas del Señor. Hay unas palabras muy hermosas cuando Jesús dijo, allá en Juan 14:1, del versículo 1 en adelante pueden leer cómo Él dijo claramente de que, dijo Él, voy a ir a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, ustedes también estén. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice el Señor. Muchas. Hay muchas moradas. Hay muchas habitaciones, mucho lugar, hay mucho espacio para los que están luchando. ¿Creen que ya se llenó el cielo? Si ni la tierra se ha llenado, donde está la mayoría, ahora en el cielo. Hay quienes desean un rincón y uno les dice, no hay rincón, hay habitaciones, hay casas. Porque dijo Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y Apocalipsis también, en su último capítulo 22, pueden leer cómo las figuras ayudan mucho a expresar para que entendamos cómo va a estar el cielo mismo. Cómo va a estar ese lugar que se le conoce como un lugar nuevo para nosotros. Lean más de las promesas de Jesús y van a ver la diferencia. Y en tercer lugar, ¿cómo evitar que nuestra fe se debilite? Otra vez volviendo a Abraham, dice la palabra de Dios que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Esa es la tercera clave que vamos a ver en este tema. ¿Cómo evitar que nuestra fe se debilite? Fortaleciéndose en fe, dando gloria a Dios. Fortalece. Hay que fortalecerse. ¿Y de qué manera? Efesios 6:10 lo dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso sí es verdad, que solo en este camino no podemos. Solo no. Hermanos, sí necesitamos la ayuda del Señor. Por eso dice la palabra de Dios, fortalezcanse. ¿En quién? No hay nada ni nadie más que pueda ayudarnos como el Señor. A veces uno quisiera apoyarse de alguien, pero cuando uno se da cuenta que también este alguien tiene sus batallas, tiene sus luchas, ¿de dónde me agarro? Uno se da cuenta, ¿y ahora de dónde? Si todos en algún momento fallamos. ¿Qué nos queda? Decir, pues si ellos fallan, entonces ¿qué sentido tiene continuar? No, Señor, porque su fe va a estar basada en el Señor y la palabra de Dios dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. A veces habrá momentos en que necesitamos fuerzas y solamente el poder del Señor nos puede levantar. Pero, ¿qué hay que hacer? Fortalezcase en el Señor, dándole la gloria a Él, dándole a Él su lugar que merece en nuestras vidas. Mis hermanos, el verso 11, que es el contexto del 10, dice una palabra clave de cómo usted va a estar fortalecido en la fe. ¿Cómo va a estar fortalecido en la fe? Dice la palabra, vistiéndose ¿de qué? De toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque ahí viene la clave, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y este punto ya lo explicamos
Ya lo explicamos en una clase pasada. En una clase pasada explicamos qué significa la armadura de Dios y qué significa el tener una lucha tremenda, hermanos. No con cualquier persona, sino estuvimos explicando que la lucha es contra los aliados de Satanás. Y los aliados de Satanás, hermanos, no lo espere en seres, hermanos, como comúnmente se le conoce como demonios. No. La lucha, como la Biblia lo describe, y ya lo estudiamos en la clase anterior, hermanos, son aliados de Satanás, son personas que se someten a la voluntad de Satanás y son manipulados por Satanás, y este tipo de personas son los que andan promoviendo la maldad en el mismo mundo. Personas, seres humanos que se entregan a los placeres y son manipulados, y eso lo vimos claramente en la clase anterior, para comprender que nuestra lucha no es tan fácil, porque muchas veces puede ser que a alguien de la familia tome Satanás como instrumento para causar tropiezo, para tentarnos, para provocarnos. ¿Saben quién entró en el corazón de Judas Iscariote, que traicionó a Jesús, siendo un apóstol? ¿Sabe quién entró? Satanás. ¿Pero por qué? ¿Porque Satanás entra sin permiso a tu vida? No, él le dio oportunidad. También encontramos otros ejemplos, hermanos, en Hechos de los Apóstoles, de aquellos hombres, Ananías y Zafira, que cómo se atrevieron. Satanás llenó su corazón para mentir contra el Espíritu Santo. ¿Cómo puede Satanás trabajar tanto y usar a las mismas personas para su propósito? La lucha no es tan fácil. Sin embargo, ¿qué debemos hacer para estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza? Bueno, la Biblia dice que Dios tiene una armadura. Ahí está. Vestidos de la armadura. Esta es la armadura de Dios. No estamos hablando de la armadura de un soldado físicamente aquí en el mundo. Estamos hablando de la armadura de Dios. Obviamente que cuando el escritor habla de la armadura de Dios, se le permite tomar como ejemplo la armadura de un soldado de aquel entonces, que eran los romanos. Le permite usar como ejemplo la armadura de un soldado romano para que pudiera ilustrar, aplicar la armadura de Dios. Y miren cuáles son los elementos de la armadura de un soldado romano, que es la representación de la armadura de Dios espiritualmente hablando. Por ejemplo, dice Efesios 6:14, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. Pónganse el cinturón de la armadura. ¿Y cuál es el cinturón que te va a detener la armadura? La verdad. La verdad. Mientras la verdad vaya contigo, estás ya tomando la armadura de Dios. ¿Vestidos de qué? Con la coraza de justicia. La coraza es precisamente esta parte que defendía el corazón y miembros sensibles y delicados, como el pulmón también. Hermanos, miren, la coraza puede evitar que muera. Y la coraza, ¿sabe a qué se refiere? A la coraza de justicia, practicar justicia. Y la justicia tiene que ver con los mandamientos del Señor. Pónganse los calzados de la armadura de Dios. ¿Y cuál es el calzado? El Evangelio. Pónganse el escudo. No dejen el escudo, la fe. Tomen el yelmo. ¿Cuál es el yelmo? La salvación. Y miren bien, el calzado, que es el Evangelio, debe estar en nuestros pies, porque a donde quiera que vaya, usted debe de hablar de Cristo.
El escudo debe cargarlo porque donde quiera que vaya va a haber dardos del enemigo. Y con ese se defiende. El yelmo, que viene siendo como el casco, representa la salvación. Y uno se pregunta, ¿y por qué la salvación en la cabeza? Para que nunca se te olvide que no debes dudar de las promesas de Dios. Él dijo que nos ha prometido un lugar mejor que este y así lo hará. Él lo cumplirá. Sigamos confiando para que no se le olvide. Tome la espada que sirve no solo como defensa, como para defenderse, también con eso podemos nosotros destruir argumentos falsos y ideologías que no sean apropiadas. Y por último, orando en todo tiempo. Esta es la armadura de Dios. Esta es la armadura de Dios. Con razón nosotros nos debilitamos a cada rato. Solo usamos la armadura cuando nos reunimos. Aquí todo el mundo habla la verdad. Aquí todo el mundo anda el evangelio en sus pies. Aquí todo el mundo tiene el escudo de la fe, la coraza, la salvación, que es la salvación. Bueno, la coraza que es la justicia, el yelmo que es la salvación, la espada. Y a orar a cada rato cuando aquí se requiere. Pero cuando salimos de aquí, ¿cómo andamos? Y esta armadura no es física. Si fuera física estaría muy pesado. ¿Y quién andaría de las 24 horas con este tipo de armadura? Sin embargo, esta armadura, hermanos, es espiritual y la podemos andar con nosotros. La debemos andar. Y de esta manera vamos a evitar que nuestra fe se debilite. De esa manera. Es la manera de cómo Abraham, que por algo es reconocido en la Biblia como el padre de la fe, porque su fe no se debilitó a pesar de los grandes desafíos, retos, pruebas que él tuvo. Pero 3 cosas son importantes. No ponga la mirada en las cosas que se ven. Son temporales. No dude de las promesas de Dios. No fallará. Y nos fortalezcamos en fe, dándole la gloria a Dios, dándole su lugar, su honor y su respeto que Él merece. Hermanos, que Dios nos ayude a todos a mantener nuestra fe hasta el fin. Que Dios los bendiga.